Buenos días, hola, ¿qué tal? Estamos aquí para presentar lo que es el ejercicio de troceado clase A de electrónica de potencia 2. Tenemos aquí el circuito de un troceado clase A que opera en el primer cuadrante y tenemos la representación de un motor ideal, y aquí tenemos el IGBT que va a representar un interruptor controlado por una fuente de voltaje. Para calcular estos parámetros que necesitamos conocer también las condiciones para la corriente continua y discontinua. Y esta fórmula de I mínimo nos va a decir, igualándola a cero, cuál va a ser las condiciones para que podamos saber si la corriente es continua o discontinua. El TO del ejercicio es de 1.25 milisegundos y el periodo es de 2.5 milisegundos. A continuación mostramos las fórmulas que salen a partir de la condición para saber si la corriente es discontinua. Entonces calculamos el M y luego con el TO asterisco lo calculamos y nos sale un TO asterisco de 1.75 milisegundos, diciendo de la condición de que si que TO es menor a TO asterisco nos sale una corriente discontinua, que así es como nos sale. Entonces tenemos una corriente discontinua. Luego pasamos a calcular el valor de TX, que va a ser donde va a caer la corriente del circuito. Calculando con la fórmula de TX tenemos que nos sale un valor de 1.94 milisegundos. Luego calculamos el voltaje promedio y la corriente promedio y tenemos un valor de 63.8 voltios, y la corriente que va a ser la V salida menos el VC sobre R, y tenemos 95.54 amperios como corriente promedio. Ahora, para calcular los valores instantáneos máximos y mínimos usamos la fórmula que ya es I máximo de 221.3 amperios y el I mínimo, como es una corriente discontinua, es de 0 amperios. Para calcular el valor RMS de la fundamental o de la primera armónica, calculamos primero el valor RMS y tenemos 43 voltios de la fundamental. Y para calcular la corriente de la fundamental es simplemente calcular el voltaje sobre la impedancia total del circuito. Y tenemos 76.59 amperios. Luego se procede a graficar y tenemos la forma de onda del voltaje de salida, que tenemos un máximo de 110 y llega hasta 40 voltios, que es el VC, y baja. Luego la corriente tenemos un máximo de 221.3 amperios como se calculó, y implementamos el circuito. El troceador clase A consta de una fuente VDC, un switch controlado por voltaje que simula al IGBT o el MOSFET, la fuente que genera la señal de control, el diodo de paso y la carga que representa un motor ideal que consta de una resistencia de 0.25 ohmios, una inductancia de 0.2 milihenrios y una FEN de 40 voltios. Los parámetros de la fuente generadora de la señal tenemos que de una amplitud de 10 voltios, un delay de 0 milisegundos, un tiempo de bajada y subida de 1 nanosegundo, y como está en el ejercicio tenemos un ancho del pulso o TON de 1.25 milisegundos y el periodo de 2.5 milisegundos. Luego damos en Run y tenemos las gráficas. Podemos observar que en rojo, en el TON, tenemos que la corriente llega a un máximo de 220.1 amperios y en la teoría nos salió de 221 amperios, que está bastante aproximado en un TON de 1.2539 milisegundos. Luego de TON a TX, que es aquí 1.86 milisegundos, vemos que la corriente cae a 0, que es cuando el diodo conduce y el inductor libera su energía. Luego de TX a T, que el periodo es de 2.5 milisegundos, el diodo deja de conducir y el voltaje en los extremos será lo que está a la FEN, que el VC, que es de 40 voltios, como se muestra aquí en la señal de voltaje. Bien, entonces la señal de voltaje de salida va de 110 voltios cuando está el TON, cuando está el switch encendido. Luego cae por debajo de 0 cuando se apaga, mientras libera la energía el inductor. Luego cuando termina, entonces del TX al T, el voltaje de salida será lo que está en los extremos, que es la FEN, 40 voltios, y continúa así por 2 periodos más. Gracias.